En los pasados días, la Central Obrera Departamental Cruceña ha dado su propuesta sobre el incremento salarial de un 15% al mínimo nacional y el 10% al haber básico. Hemos invitado a Mauricio Landó, economista, para analizar este porcentaje. Mauricio, ¿cómo le va? Buen día. Alexis, buen día. Bueno, un gusto, un saludo aquí a toda la teleaudiencia empezando la semana, ¿no? ¿Qué te dicen estos datos? ¿Es lógico, es prudente, es anticipado? Siempre tenemos, bueno, en primer lugar sí, es anticipado, es muy temprano. Generalmente, ¿por qué? Porque los datos de la economía en general todavía no se han terminado de consolidar del 2017, ¿no? Bien. Porque siempre hay un periodo. Pero aquí lo importante es que estamos volviendo a caer en la lógica del 2017, 2016, 2015. ¿En qué sentido? En el sentido de que para tú proponer un incremento salarial, tiene que ser resultado de un análisis económico-social, ¿no? Sobre cómo está el comportamiento de la economía, de los precios y del mercado laboral. Entonces yo siempre digo, ante todo, ante cualquier propuesta salarial, tiene que entrar siempre dentro de la teoría macroeconómica el respeto a la triple ecuación. En concreto, Mauricio, 15% al mínimo nacional y el 10% al haber básico. Lo propuso la Central Obrera Cruceña. Departamental, y lo está llevando a la COP. A la COP. Tiene una reunión el 14 de marzo. Exactamente. ¿Es viable? ¿Se ha hecho con la realidad boliviana? Bueno, hoy? Políticamente tú puedes decidir cualquier cosa, pero vamos a la economía. La teoría económica que te dice de que cualquier incremento salarial tiene que estar en directa relación, y hablo relación, no puede ser 100% igual, pero en directa relación, en primer lugar, con la inflación presentada en la gestión pasada, ¿no? Entonces, los datos de la inflación en Bolivia no están alrededor del 4.5%. No está todavía la cifra oficial del 2017. Y esa misma tiene que guardar relación con una tasa de crecimiento proporcional del Producto Interno Bruto, porcentual. Exacto. Entonces sabemos que, o sea, los datos estimados por los organismos internacionales están entre el 3 y el 3.5, los datos del Estado entre el 4 y 4.5, o sea, están muy lejos de ese 15%. ¿Cuáles son los riesgos de un incremento salarial que vaya por fuera de esta ecuación? Es decir, que la propuesta de la COP Cruceña es una utopía manejando datos precisos. Económicos, exactamente. Manejando datos. Y quiero que la población piense en esta lógica. O sea, ¿cómo puedes incrementar el salario en un 15% siendo que tu economía no ha crecido en un 15%? Bien, es que la Central Obrera asegura que las empresas están ganando bastante utilidades y no se está compartiendo con los trabajadores. No puedes entrar en esa lógica. ¿A qué me refiero? Es cierto que el empleado, el obrero, el profesional necesita ajustar su salario al incremento de precios, ¿no? Eso es básico e importante. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Los incrementos y decrementos, o sea, los incrementos salariales, mejor dicho, siempre están en función, son universales, abarcan a toda la población y a todos los sectores. No hay sectores excluidos generalmente. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? O sea, hay que pensar en esa lógica. Como hay empresas que están muy bien, hay empresas que están quebrando y están con utilidades negativas. Igual van a tener que pagar. Exactamente. Entonces, ¿cómo se puede generalizar? Los empresarios están haciendo mucho dinero. Algunos lo estarán haciendo. No todos, porque si todos estuvieran, mirad la lógica, si todos estuvieran haciendo dinero, ¿no? Pensemos en la lógica, la tasa de crecimiento no fuera solo del 4%. ¿no? O sea, claro, fuera mucho mayor y así acompañaría esta lógica, ¿no? Mauricio, como economista y dando una visión al gobierno, ¿cuál sería el equilibrio del pedido de los trabajadores y el de los empresarios? Nuevamente vuelvo a la teoría económica, respetar la ecuación. No, inflación siempre se da y, ojo, la inflación como tal, cuando se da en variables menguadas y lógicas, no es mala. Entonces porque el gobierno implica tiene un crecimiento de la economía. Exacto. El gobierno tiene que darlo en cuestión de los números. En cuestión de los números, en cuestión de cuánto es la inflación estimada para este año y cuánto está estimado o proyectado, por lo menos hasta mayo, junio, en la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto. ¿Y cómo le explicas a los trabajadores? Bueno, ¿cuál es la lógica? Si tú aumentas el salario por encima de estas dos variables, ¿qué va a pasar? Teoría económica. Un incremento de la demanda, incremento de los precios. ¿Y esto qué es? Inflación. ¿Qué quiere decir? Que lo que te aumenta en el salario se te lo va a comer con el incremento de precios en la economía. Es decir, Entonces no tiene ningún sentido, incluso puede ser peor, porque una vez que los precios suben, ya no bajan después para ajustarse, ¿no? Es decir, que según la teoría económica, si se aprueba esto, del 15% y el 10%, va a haber inflación. Hay grandes chances de generar inflación porque estás poniendo dinero en la economía que no está sustentada ni por la inflación anterior ni por el Producto Interno Bruto. Entonces es dinero excedente, que es bajo esta teoría inflacionario.
El año pasado, ¿cómo se puede calificar? Exactamente lo mismo. Venimos haciendo incrementos salariales por encima de esta ecuación. ¿Y qué es lo que sucede? Como vemos, la inflación cada vez está aumentando también, ¿no? Entonces, todo tiene que guardar una lógica y una proporción. Y yo siempre, no sé si se acuerdan cuando discutíamos el tema del doble aguinaldo. Exacto. Es el mismo fenómeno. Tú introduces dinero en la economía, ¿no?, que no está sustentado por un crecimiento económico. Al no tener crecimiento económico, genera más inflación. Mauricio, hablas vos de una norma que es generalizada. La teoría económica te dice eso, ¿no? ¿El tema del incremento salarial debería ser sectorizado en el país? Mire, generalmente depende de la norma. En Bolivia, los incrementos salariales y los incrementos al haber básicos generalmente han tratado de ser universales. ¿Es lo adecuado? Depende de la situación del país. Muchos países no lo tienen así. Generalmente los países, por ejemplo, desarrollados, fijan un salario mínimo por hora de trabajo. $7 la hora, $10 la hora, y por estado. Por ejemplo, los países que son federales, ¿no? Pero dentro de ese estado y dentro de la hora trabajada, el valor es igualitario. Ahora, todo lo que va por encima ya depende de cómo tú valorizas ese trabajo o a ese trabajador. Pero ¿qué es lo que sucede? Estos países también, por ejemplo, no tienen aguinaldos, no tienen bonos. Todo tu trabajo está en función a tu salario y a la productividad que tú desarrollas. O sea, ¿cuánto dinero le ayudas a la empresa a generar? Entonces, hay otra lógica que en Bolivia no pensamos. Yo como trabajador me contratan, que está muy bien, soy eficiente y soy productivo, muy bien. ¿Cuánto dinero le estoy ayudando a generar a la empresa? Mi labor, mi martillo, mi máquina, mi intelecto, mi lápiz, mi papel, ¿en cuánto está aportando al ingreso ingreso en ventas de esa compañía? Pero el trabajador, ¿cómo puede acceder a ese dato? No, eso siempre yo he pensado que siempre la información tiene que ser socializada, y saben que ahí es entrar en otro tema que podemos discutir en algún otro programa, cuando se socializa el capital, cuando las bolsas de valores crecen, entonces todo el mundo tiene que publicar estados financieros. Es increíble cuando tú socializas el capital. ¿Y por qué es importante que el trabajador sepa cuánto aporta o cuánto dinero ingresa gracias a su mano de obra? Para saber tu situación real dentro del empleo. Y tus perspectivas y saber qué exigir y qué no exigir, dónde están tus posibilidades. Por ejemplo, el caso de Alemania es muy interesante. Los sindicatos son muy fuertes, ¿no? Pero en Alemania hasta el 2016 no había un salario mínimo establecido. Todo estaba entre el sindicato, los trabajadores y el dueño de la empresa, nada más. Mauricio, el doble aguinaldo. Eso es prematuro hablarlo. Es muy prematuro, pero el presidente ya lo anunció. Ya lo ha Habló anunciado. sobre ello. Esa variable sí que genera expectativa inflacionaria. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué tanta esperanza por el doble aguinaldo en el país? ¿Esperanza por parte de quién, no? De los trabajadores. Claramente es un bono, es un 14º salario. O sea, quiero ser bien claro con eso. Hay países que ni siquiera tienen aguinaldo, tienen bonos sobre productividad y sobre utilidades de las empresas. Los países que realmente tienen niveles de productividad elevados y que generan inversión y que generan empleo. Yo siempre pongo el ejemplo, países donde mayor demanda de empleo, mayor oferta de empleo hay, son aquellos que a veces cuando te retiras te dan un cheque por 15 días y tu cajita. ¿No? Y todo el mundo dice, pero no hay ningún tipo de desahucio No, pero ¿qué es lo que pasa? Con esos incentivos laborales haces que la economía genere empleo. Para finalizar, Mauricio, un tips de economía hoy, hablando de estos temas, doble aguinaldo, incremento salarial, haber básico. Bueno, básicamente las empresas tienen que, el tema del doble aguinaldo, que es muy a priori, pero el presidente ya lo ha anunciado, tienen que ir previsionando, ¿no? Y eso genera esto por parte para los empleadores, ahora sí. Para los trabajadores. Bueno, ¿Qué tips le das? Yo les digo, si hay un incremento salarial, previsionen para ahorro, porque los precios van a incrementar. Esa es una lógica natural. Tú incrementas los salarios por encima de la tasa. Exactamente, porque se va a dar un incremento de precios. La lógica económica te dice eso, a no ser que regules precios. Ahí es entrar en una arena que no queremos, ¿no? Venezuela y otros países, ¿no? Bien. Hay que dejar a la economía que se rija por sí misma. Un placer tenerlo, Mauricio. Un placer, Alexis, como siempre, para mí y para todos los televidentes. Mauricio Landó, economista, hablando de estos temas importantes y dándole un consejo para que usted lo tome en cuenta. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, Alexis. Un placer. Seguimos con más aquí en Bolivisión.